¿Sabía usted cómo la Biblia nos ayuda a entender todo lo que pasa en el mundo? ¿Sabe usted que hay una guerra en curso por el control de su mente? ¿Sabe usted qué papel juega en el conflicto entre el bien y el mal? ¿Conoce usted el plan de Dios para su vida y para este mundo? En las páginas de El amor triunfa descubrirá cómo Dios ha estado actuando a lo largo de la historia para salvar a la humanidad de las garras de Satanás. Recorra con nosotros la historia de nuestro mundo y descubra la verdad sobre el gran conflicto y cómo puede estar seguro de estar del lado correcto. El ministerio Conéctate a Jesús presenta el fin del mundo. Escuchemos la lección de hoy. 2. Un asunto decisivo, amor o egoísmo. El sufrimiento y el amor de Dios. Es difícil comprender un acontecimiento como la destrucción de Jerusalén a la luz del carácter amoroso de Dios. La historia revela que decenas de miles de judíos murieron cuando el general romano Tito dirigió sus ejércitos contra la ciudad. Jerusalén quedó totalmente devastada. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados sin piedad. ¿Dónde estaba Dios cuando su pueblo estaba sufriendo tanto? La respuesta es clara, pero no es fácil de comprender plenamente. Estaba llorando. Su corazón estaba destrozado. Durante siglos había tendido la mano a su pueblo. Al rebelarse contra su bondad, habían perdido su protección divina. Dios no siempre interviene para limitarlos. Resultados de las elecciones de su pueblo. Él permite que se desarrollen. Las consecuencias naturales de la rebelión. Dios no provocó la matanza de niños inocentes durante la destrucción de Jerusalén. La trágica muerte de los inocentes fue obra de Satanás, no de Dios. Satanás se deleita en la guerra porque despierta las peores pasiones del corazón humano. A lo largo de los siglos, su propósito fue culpar a Dios de sus propias malas acciones. Hay que recordar que la inmensa mayoría de los cristianos que vivían en Jerusalén en el año 70 después de Cristo procedían de un entorno judío. En su amor, Dios deseaba preservar al mayor número posible de su pueblo, por eso les ordenó que huyeran de la ciudad cuando se acercaran los ejércitos romanos. Con la protección divina. En los acontecimientos que condujeron a la destrucción de Jerusalén se pusieron claramente de manifiesto la misericordia y la providencia de Dios. El general romano Cayo Cestio Galo y el ejército romano rodearon la ciudad en el año 66 después de Cristo. Sorprendentemente, cuando parecía que iban a atacar, se retiraron misteriosamente. Las fuerzas judías los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Con los romanos huyendo y los judíos persiguiéndolos, los cristianos que vivían en Jerusalén lograron huir a Pella, en Perea, más allá del Jordán. Elena G. de Witte habla de esta extraordinaria experiencia en el conflicto de los siglos, ya estaba dada. La señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Reflexionar brevemente sobre la tragedia de la destrucción de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo. Nos enseña dos lecciones. En primer lugar, Dios le da a cada individuo la libertad de elegir, pero debe afrontar las consecuencias de esas elecciones. La rebelión contra los mandatos expresos de Dios acarrea la pérdida de sus bendiciones. Aunque Dios hace todo lo que puede para salvar a su pueblo de las horribles consecuencias de sus caminos rebeldes, incluso Él está limitado por sus elecciones. Salmo 78. 40 a 42. En segundo lugar, a pesar de las acciones pecaminosas y los caminos rebeldes de su pueblo, Él hace todo lo que puede para salvarlo y
Llora por las consecuencias de sus elecciones. Aunque podemos intentar comprender por qué a veces sufren los inocentes y son perseguidos los justos, es bueno recordar estas sabias palabras de Elena G. de White. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los seres humanos más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor, y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Dios actúa soberanamente y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Aunque a veces altera sus planes originales en función de las decisiones humanas, su plan definitivo para este planeta se cumplirá. Habrá momentos en los que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento y la propia muerte por la causa de Cristo. Pero incluso en medio de los ataques más despiadados de Satanás, Dios sostendrá y preservará a su iglesia. Isaías 41, 10, Hebreos 13, 5. Las palabras de Cristo a la iglesia de Esmirna también son alentadoras: no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, 10. Cristo promete fortalecernos en toda prueba hasta aquel día en el que, si somos fieles, podamos vivir con Él por toda la El eternidad y Ministerio recibir la Conéctate a corona de la vida. Jesús les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones. Escríbenos a conectatejm@gmail.com. Bendiciones. Hasta mañana. Si gustas, dale me gusta. También puedes dejar tu comentario y te responderemos pronto. josefotoyvideo@hotmail.com. Bendiciones.
La capacidad de elección que Dios nos dio. Cuando Dios creó a la humanidad, implantó en lo más profundo de nuestro cerebro la capacidad de pensar, razonar y elegir. En la esencia de nuestra condición humana está la capacidad de tomar decisiones morales. No somos simples robots. Hemos sido creados a imagen de Dios y somos diferentes a los animales, ya que tenemos la capacidad de tomar decisiones morales y vivir según principios espirituales. Desde la rebelión de Lucifer en el cielo, y a lo largo de los siglos, Dios ha llamado a su pueblo para que responda a su amor y sea obediente a sus mandamientos, eligiendo servirle. Hay algunas lecciones de vital importancia que podemos aprender estudiando esta batalla entre el bien y el mal. En primer lugar, Dios no es responsable de los males que sobrevienen a las personas buenas. Hay una fuerza maligna en el universo que lucha contra él y distorsiona su carácter. En segundo lugar, no somos espectadores de este conflicto entre el bien y el mal, sino participantes. En nuestro corazón se libra una batalla por nuestra lealtad, que Satanás está intentando arrebatarle a Dios. Y por último, si le entregamos nuestra vida, Cristo vencerá a Satanás y lo expulsará de nuestra vida, del mismo modo en que lo expulsó del cielo. El planeta Tierra se vio involucrado. Cuando Dios creó la Tierra, la hizo en un estado de perfección. La Biblia dice que vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Génesis 1, 31. No había mancha de pecado ni de maldad en ninguna parte. Pero les dio a Adán y Eva la misma libertad de elección que le había dado a Lucifer. No quería autómatas en la tierra, así como no quería autómatas en el cielo. De hecho, se esforzó en que esta libertad quedara bien clara. En tal sentido, plantó un árbol en el jardín del Edén llamado árbol del conocimiento del bien y del mal, y les dijo a Adán y Eva que no comieran de su fruto. Él quería asegurarse de que ellos tuvieran claro que podían elegir. Sin embargo, en una ocasión, Eva pasó junto al árbol y entabló conversación con Satanás, que hablaba a través de una serpiente. Me imagino que la conversación fue más o menos así. Eva, si comes de este árbol, accederás a un nuevo ámbito de la existencia. Experimentarás una exaltación que nunca habías sentido. Tendrás una felicidad inimaginable. Dios te está ocultando algo. Ven, toma el fruto prohibido y cómelo. Cuando Eva, y más tarde Adán, escucharon la voz del maligno y se rebelaron contra la clara orden de Dios, abrieron una puerta que Dios quería mantener cerrada para siempre. Era la puerta del pecado, la puerta del sufrimiento, la angustia, la enfermedad y la muerte. En el fondo, el pecado es rebelión contra Dios. Conduce a la separación de Dios, primera de Juan 3, 4, Isaías 59, 1, 2. Como Dios es la fuente de la vida, la separación de Dios conduce a la muerte. También conduce a la preocupación, la ansiedad, la enfermedad y la aflicción. El sufrimiento que vemos en nuestro mundo es, en última instancia, el resultado de vivir en un planeta en rebelión contra Dios. Esto no significa que cada vez que sufrimos o enfermamos es porque hemos pecado, pero sí que cada uno de nosotros se ve afectado por vivir en un planeta enfermo de pecado. El amor se abre camino. Volvamos a contemplar la escena del Edén. Adán y Eva habían pecado. Y Dios les había dicho que tenían que abandonar su hogar en el jardín. De ahora en adelante, el trabajo y el sufrimiento serían su destino. Las lágrimas corrían por sus rostros. ¿Tendrían que sufrir y finalmente morir sin esperanza? ¿Sería la muerte el final de todo? Fue en ese momento, mientras lloraban desesperados, que Dios les dio la promesa registrada en Génesis 3, 15. Mirando directamente a Satanás. La serpiente, dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y tú la herirás en el talón. Tal vez en aquel momento no comprendieron del todo la magnitud del plan de Dios, pero entendieron que podían volver a tener esperanza. De algún modo, a través de la simiente de la mujer, llegaría su redención.
La simiente de la mujer, por supuesto, es Jesucristo, Gálatas 3, 16. En la cruz, Satanás lo hirió en el talón. Pero la victoria de Jesús es nuestra garantía de que llegará un día en que la cabeza de la serpiente será aplastada y se cerrará la puerta del sufrimiento y la muerte que abrieron Adán y Eva. Tal vez te preguntes, ¿por qué Dios no hace algo ante este problema del pecado? De hecho, lo hizo. Allí mismo, en el jardín, les dio a Adán y Eva un destello de esperanza. Prometió enviar al Mesías para revelar su amor abnegado y redimirlos de las garras del maligno. Siglos después, Jesús vino a este planeta rebelde. Vivió la vida perfecta que nosotros debíamos haber vivido, se enfrentó frontalmente a las tentaciones de Satanás y salió victorioso. Experimentó todas las tentaciones que nosotros podemos experimentar. Él conoce nuestras debilidades, comprende nuestras flaquezas y se identifica con nuestras luchas. Su muerte en la cruz nos otorga la vida eterna. La Biblia nos dice que, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Puesto que, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, 23. Merecemos la muerte eterna, pero Jesús murió la muerte que nosotros merecemos para que podamos experimentar la vida eterna. Él cargó con la culpa de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Sufrió la muerte que era nuestra para que un día nosotros podamos vivir la vida que era suya. Tomó sobre sí la maldición del pecado, fue condenado por pecados que nunca cometió y experimentó la agonía que sentirán los pecadores en su perdición. Gálatas 3, 13, 2 Corintios 5, 21, Hebreos 2, 9. En la vida y la muerte de Cristo vemos revelado el amor del Padre. Al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el ser humano pecó cediendo a las seducciones del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo en que su Hijo unigénito muriera por la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había escogido. La muerte de Cristo en la cruz revela ante todo el universo la magnificencia del amor de Dios. Responde a la acusación de Satanás contra el gobierno de Dios. En Cristo, tenemos la seguridad de que un día podremos vivir eternamente. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te ama de verdad? Mira la cruz. Mira la corona de espinas. Mira los clavos en sus manos y en sus pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios está diciendo, te amo. No quiero estar en el cielo sin ti. Sí, has pecado, te has vendido a las manos del enemigo, pero he pagado el rescate para recuperarte. Cuando mires la cruz, nunca más tendrás que preguntarte si eres amado. La Biblia habla de un Jesús que vino a este mundo y experimentó angustia, decepción y dolor al igual que el resto de la humanidad. Revela a un Cristo que se enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros, un Cristo que triunfó sobre los principados y potestades del infierno, tanto en su vida como mediante su muerte en la cruz. Como afirma Elena G. de White en El deseado de todas las gentes, fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiéramos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiéramos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos sentirnos gozosos porque Jesús revirtió la maldición del pecado y nos ofrece la vida eterna. Reflexionemos en esta extraordinaria declaración, mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal.
El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2, 14. Un amor inexpresable. Jesús no solo obró por vosotros en la cruz, sino que está obrando por nosotros ahora mismo. Tras vencer al sepulcro, nuestro Señor resucitado es ahora el gran sumo sacerdote que nos proporciona todo lo que necesitamos para salvarnos, vencer las tentaciones de Satanás y vivir en el reino de Dios para siempre. En este momento, Jesús conoce tu desánimo y tu desesperación. Sabe lo que es sentirse rechazado, solo y con el corazón destrozado. El apóstol Pablo escribe en Hebreos 4, 15, 16 que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente, con seguridad plena, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En pocas palabras, Jesús nos presenta ante el universo revestidos de su justicia, perfectos en su victoria y adoptados en la familia de Dios mediante su sacrificio en la cruz. Él fue todo lo que nosotros deberíamos haber sido. En Cristo, no hay condenación por los pecados de nuestro pasado, véase Romanos 8, 1. Cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona plenamente, primera de Juan 1, 9. En Cristo, nuestra culpa desaparece y, mediante su poderosa intercesión, se rompe el dominio del pecado sobre nuestra vida. Se sueltan las cadenas que nos atan y somos libres. Elena G. de White escribe el anhelante deseo de Cristo por cada uno de nosotros con estas conmovedoras palabras: consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo, rehusando la adoración de los ángeles. Mientras no hubiese presentado la petición, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, Juan 17, 24. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: adórenlo todos los ángeles de Dios, Hebreos 1, 6. No había ni una mancha en Jesús. Acabada su humillación, cumplido su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo otro nombre. No hay nada que Jesús desee más que tenernos con Él en el cielo. El anhelo de su alma, el deseo de su corazón y la razón de su muerte e intercesión en el santuario celestial es salvarnos. ¿Tienes alguna necesidad especial en tu vida? Ven con confianza y cuéntasela a Jesús. Aunque el gran conflicto aún hace estragos y el maligno ataca con saña a los fieles seguidores de Dios, Cristo ha prometido: nunca te dejaré ni te abandonaré, Hebreos 13, 5, Dios habla hoy.